misterios, contacto, espiritualidad, esoterismo. Pléyades, centro de luz. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Pléyades Centro de Luz. Hoy vamos a entrevistar al doctor Antonio Las Heras. Él es director del Instituto de Estudios e Investigaciones Junguianas en la Sociedad Científica Argentina. Estudió parapsicología en la Universidad de El Salvador y también en el Instituto San Juan Bautista La Salle. Estudió doctorado en Psicología Social y magíster en Psicoanálisis en la Universidad de Kennedy. Psicología Junguiana en la Universidad de Belgrano. Es autor de diversos libros, de variados temas. Vamos a citar algunos de manera de ejemplo. Humanidad Pura, un libro de poemas. Psicología Junguiana. Otro libro de ovnis, Los documentos secretos de los astronautas. Freud, Psicoanálisis y Parapsicología. Y como último ejemplo de sus libros, Sociedades Secretas, Masonería, Templarios, Rosacruces y otras órdenes iniciáticas. En fin, bastante diverso. Da cursos de parapsicología, de psicología junguiana, de armonización y de control mental. Acordate, antes de pasar a la entrevista, suscríbete a nuestro canal, deja tus comentarios y déjanos tu like. Bueno, hoy tenemos el lujo de presentar a Antonio Las Heras. ¿Cómo estás, Antonio? Y bueno, y me acompaña David, el eremita. Magnífico, contento de estar aquí en este triálogo que vamos a hacer. Por supuesto. Así es, un lujo verdaderamente, Corina, y que haya accedido Antonio para esta charla que vamos a comenzar a tener. Bueno, a mí me gustaría empezar a preguntarte, Antonio, ¿cómo llega la parapsicología a vos? ¿Qué edad tenías? Y también si tuviste alguna experiencia paranormal por lo cual vos llegaste a la parapsicología. Mirá, me resulta fascinante la pregunta, el comentario que haces. Primero porque luego los hechos me han demostrado que cada uno de nosotros llega a este plano con algunas esencias, con algunas capacidades que llamamos innatas, pero que tienen algún tipo de origen, que a veces pasa inadvertido. Les voy a contar. Yo, desde mis 5 o 6 años de edad, siempre me sentí atraído por aquello que en aquella época, yo ya he cumplido 70 años de edad cronológica, así que les estoy hablando de 65 años cronológicos atrás, yo con mis 5 o 6 años de edad siempre me sentí atraído por las cosas fuera de lo común, de lo esotérico. Recuerdo que mi madre le decía a mis tíos, este chico es medio raro, las cosas que le gustan. Y ahí se sumó un hecho histórico, octubre de 1957, yo recién acababa de cumplir 5 años, recuerdo esa mañana en que mi padre entró a mi habitación, la mía y de mi hermano, blandiendo el diario en la mano, el diario de la prensa, que leía muy temprano todas las mañanas, y diciendo: Antonito, Antonito, los rusos pusieron un satélite en órbita. Para mi padre eso, él tenía claro que eso era una clave, que era una nueva etapa de la humanidad. Pero a mí ese despertar tan especial me hizo un despertar interno, que me llevó a mi interés por la astronomía, la astronáutica, el tema ovni. Pero hasta ahí no se podía entender, y varios años después no se podía entender mi interés por eso que en aquella época se llamaban los fenómenos ocultos, lo metapsíquico, que después, mucho después, se va a incorporar en nuestro léxico con el nombre de parapsicología.
Yo seguí sin conocer por qué me interesaba esto, de lo esotérico, de lo parapsicológico. No tenía yo antecedentes familiares al respecto, al parecer, hasta que, siendo yo adolescente, tendría 15, 16 años, y ordenando unos documentos que había en un cajón de una cómoda en casa, me encuentro con la partida con la libreta de casamiento religioso de la religión católica apostólica romana de mis padres. Ahí, en la libreta de casamiento, figuraba la fecha en que ellos se casaron por iglesia, la fecha en que fui bautizado yo, en que fue bautizado mi hermano, pero ahí me encuentro con algo raro, que veo que mi ficha de bautismo dice que me llamo Antonio Partilio Las Heras. Yo les garantizo que mi partida de nacimiento dice Antonio Las Heras, tengo un solo nombre. Mi DNI dice Antonio Las Heras. Entonces, al ver ese segundo nombre, fui a buscar a mi mamá a decirle, ¿qué sé? ¿Cómo? ¿Por qué? Y entonces allí mi mamá cuenta esta historia. Dice, mira, algo raro. Mi abuelo materno, la madre de mi mamá, se llamaba de primer nombre Partilio. Partilio Ponciano Benjamín Lotero. Todos lo conocían como Partilio. Dice, mira, pasó algo muy raro. Estábamos en la pila bautismal, el cura le pregunta a tu padre cómo se llama el bebé, tu padre dice Antonio, y el abuelo, sin haberle pedido permiso a nadie, sin haber preguntado nada, da un paso adelante y señalando con el dedo, le dice al cura, y de nombre de pila, Partilio. Obviamente, nadie abrió la boca, nadie iba a contradecir al abuelo, quedé como Antonio Partilio. Ahora, mi abuelo ya tenía una docena de nietos antes y tuvo 2 o 3 después, porque desencarnó, falleció antes que yo cumpliera 2 años de edad. Quiere decir que mi abuelo no me tuvo en sus rodillas, no me educó, no me transmitió nada de manera sensorial, verbal. Ahí yo descubro algo interesante. Siempre de adolescente, yendo a la casa que había sido de mis abuelos, sobrevivía mi abuela, siempre había una casa en el barrio de Santos Lugares, provincia de Buenos Aires, cerca de la iglesia de Lourdes. Una casa con planta alta, una especie de altillo, al cual nunca se accedía. Y en esa adolescencia, cosa de adolescente, le digo a mi abuela, yo voy a subir, estaba todo empolvado, nadie iba, voy a subir, subo. Me encuentro con una biblioteca que tenía, además de la Divina Comedia en italiano, del Dante, tenía libros de ocultismo, de mediumnidad, de alta magia blanca. Y yo bajo y le digo a la abuela, ¿qué son todos esos libros de esos temas? Ah, esos eran los temas que le interesaban a tu abuelo, al abuelo Partilio. Ahora, en la vida cotidiana, mi abuelo era contador público, se dedicaba a la contabilidad, pero tenía esa vida oculta. Y fíjense, yo ahí entendí todo, además de que había una serie de objetos litúrgicos, de rituales, pero ahí entendí todo. Y de nombre de pila Partilio, ahí mi abuelo me transmitió sus inquietudes, me transmitió su búsqueda, me designó su continuador. Y no lo hizo a través de los 5 sentidos, no lo hizo sentando al nietito y hablándole, porque yo no había cumplido 2 años de edad y él desencarnó. Así que he tenido que usar todos estos minutos para poder responder de dónde viene esa inquietud. Me la transmitió evidentemente de manera extrasensorial, telepática, mi abuelo materno, mi abuelo Partilio, del cual llevo el nombre solamente en la partida de bautismo. Qué explicación. Me hace recordar también
un tema que en un momento habíamos tocado acá en el programa, de realmente en todos los, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos hay como una transmisión familiar, siempre hay algún familiar que lega de alguna forma esas inquietudes o esos dones o llámese lo que fuese, ¿no? Toda esa parte mística u ocultista o como las curanderas o como todas esas cosas, ¿no? Pero En siempre el se campo de la pasa. parapsicología, yo eso después en mi investigación cotidiana, en lo que me enseñaron mis maestros, eso está comprobado. Aparece alguien con facultades extrasensoriales, sean curativas, sea de capacidad clarividente, precognitiva, lo que fuera, siempre hubo algún familiar, algún allegado afectivo de la familia, alguien que de alguna manera lo transmitió. Esto es tal como lo estás diciendo, es así. Se podría decir, Antonio, que, como decía Goethe en su Fausto, la sangre es un fluido bastante especial o algo especial, o ese fluido espiritual, ¿no?, que hace que uno se interese por distintos temas, para diferenciarlo también de la mera curiosidad que puede tener cualquier persona por los temas no explicados. Claro, porque la mera curiosidad suele ser algo momentáneo, algo que tiene que ver con algún impacto en la conciencia por alguna cosa del momento. El hombre llegó a la Luna 20 de julio del 69 y había mucha gente interesada en el tema de la astronáutica, pero después se le fue. En cambio, otra cosa, como vos bien decís, es esto que estamos hablando, que siguiendo a Goethe, claro, la sangre es un fluido muy especial y el error es pensar que solamente es el fluido que pasa por nuestras venas y arterias. Aquí lo que estamos hablando es que los seres humanos somos mucho más que reacciones físico-químicas. Lamento por los autotitulados neurocientíficos, que en realidad son neurocirujanos o neurólogos que generaron este neologismo de neurocientíficos que pretenden que el ser humano se explica por un conjunto de reacciones físico-químicas. Lamento, muchachos, están equivocados. Los seres humanos somos mucho más que reacciones físico-químicas. Hay algo, llámenle energía, llámenle vitalidad, llámenle otros planos, el nombre que le quieran dar, pero hay algo, yo llamo lo parapsicológico, a través de lo cual los seres queridos nos transmiten cosas y a través de lo cual también los seres no queridos nos pueden mandar lo que popularmente se llama una mala onda. Todo eso es real, existe, aunque no se pueda medir todavía, no tengamos el aparato para medirlo, pero existe. Tal cual. Yendo a la curiosidad, a lo innato, que es de lo que venimos, y ese fluido tan especial que obviamente se transmite, o estamos diciendo, o bien dijo Antonio recién, se transmite por la sangre, pero no sangre como ese fluido, sino como un fluido espiritual. Sí. De alguna manera, usted siempre dijo, lo leí en alguna entrevista, aseverar que para una persona realmente ser iniciada en algún tipo de misterio necesita siempre ser iniciada por un maestro. Obviamente esa es la idea de iniciación, al menos la que se puede difundir. En el caso tuyo, Antonio, ¿hay algún maestro que haya hecho despertar todas, no simplemente la cuestión de sangre, sino un maestro que lo pueda haber guiado en este camino? Tengo varios que alguna vez que uno se va desviando del camino aparecen. Ahora, hay que escucharlos y prestar atención. Pero hay uno en particular que yo siempre que tengo la oportunidad le agradezco y que desencarnó muy prematuramente hace ya años, y lo voy a hacer con nombre y apellido, que fue el profesor doctor Alfredo Guillermo Conlon Carica. Él desencarnó no habiendo llegado a 60 años de edad y sin embargo era presidente de la Sociedad Científica Argentina,
profesor titular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, era secretario general de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, era profesor visitante en universidades europeas, era escritor, y fue lo que en el campo iniciático, más que llamarlo un maestro, fue algo mucho más delicado. Fue mi hermano mayor. En una estructura iniciática decimos que es una fraternidad, frates, hermanos. Bueno, este fue mi hermano mayor. Este fue el que, viendo en mí que había posibilidades, que tenía esas esencias, que podía hacer este sendero que uno va haciendo, porque todavía falta mucho para hacer, hay mucho bueno para hacer, pero él me ayudó en momentos de desvío, de confusión, en momentos en que yo pasaba de mi adolescencia a mi juventud. El doctor Alfredo Guillermo Conlon Carica fue el hermano mayor, fue el maestro de la vida, fue el que me tendió la mano para que yo no cayera a un costado del camino. Después hubo otros, pero sin este hombre clave el resto no hubiera surgido. El resto de este Antonio Las Heras no hubiera surgido. Y una persona con esta formación tan multidisciplinaria, porque supongo que eso también te habrá afectado para generar nuevos intereses, que desde siempre los tenés igualmente, como has contado. Quiero preguntarte, Antonio, ¿cómo ves hoy, ¿sí? Por ahí desde un punto de vista esotérico, pero también puede ser desde el punto de vista que lo quieras ver, a la humanidad? Y sé que es una pregunta muy amplia, pero tal vez por la voz de la experiencia, por la voz de una persona que se ha iniciado y que conoce mucho de estos misterios ocultos. ¿Cómo se ve la situación hoy de la humanidad y qué se puede considerar la situación de la humanidad? O mejor dicho, ¿en qué momento estamos? Fíjate que esto ya lo anunciaron algunos grandes maestros que tuvimos, pero antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Yo me voy a referir a uno en particular, cuya escuela yo he abrazado, investigo su vida y su obra, que es Carl Gustav Jung, un gran iniciado en los augustos misterios, un hombre que, siendo el psiquiatra más prestigioso de toda Europa, hablo de mediados del siglo XX, sin embargo no vaciló en investigar el tema de la alquimia, el tema de la magia, el tema del esoterismo, el tema de la parapsicología, el tema de la astrología e inclusive su último libro, publicado en 1958, Jung murió en junio de 1961, desencarnó en junio del 61, en el 58 escribe un libro que se llama Sobre los objetos que se ven en el cielo. O sea, se dio el gusto de que su último libro, el psiquiatra más prestigioso de toda Europa, es sobre ovnis. Bueno, así que, y no le tembló el pulso para escribir, vuelvo a decir, sobre parapsicología, sobre astrología, sobre esoterismo. Prologó la primera edición europea del I Ching, el varias veces milenario libro sapiencial, sagrado y oracular chino, el I Ching. Bueno, Jung ya, con los estudios que él hace sobre la psique de los europeos en general y de lo que él llamó lo inconsciente colectivo, ya anunciaba hacia el año 2000 presagios, vamos a decir, difíciles para la humanidad. Sobre todo porque se dio cuenta de que lo que realmente ocurrió y está ocurriendo, que el desarrollo científico y tecnológico muy útil. Nosotros no podríamos estar haciendo esta comunicación, yo tranquilo acá en mi lugar de trabajo, a través de un celular, si no fuera por la tecnología. Yo, en mi niñez, recuerdo a mis padres llamando Buenos Aires a Mar del Plata. Hoy en día eso no es distancia, sin embargo, en aquella época era larga distancia, había que marcar
un número 0 en el teléfono, atendía a la operadora y decía 3 horas de demora, 4 horas, 5 horas, y esa llamada de solo 400 kilómetros larga distancia era carísima, era mejor mandar un telegrama. Bueno, fíjense, en menos de 60 años hacemos esta comunicación, cada uno en el lugar en que se encuentra, nos escucha la gente desde cualquier parte del mundo, a costo cero, a lo que vale el abono mensual del celular. Vaya que la tecnología es maravillosa, vaya que la ciencia es maravillosa, los descubrimientos que tenemos, lo que se ha mejorado en medicina, en tantas cosas, pero tal como Carl Gustav Jung lo vio y lo anunció, esto fue en desmedro de algo. Y esto fue en desmedro de algo que es lo que ahora le está haciendo tanto daño a la humanidad. Fue en desmedro de lo filosófico, fue en desmedro de lo espiritual, fue en desmedro de lo trascendente. Empezamos a creer, creencia, como creer en Dios o en el demonio, es lo mismo, creencia de que la ciencia y la tecnología nos iban a resolver todo. Y ya teníamos las respuestas para todo. Entonces fuimos mellando, disolviendo lo espiritual, que ahora lo vamos a definir bien, lo espiritual no tiene nada que ver con lo religioso, lo trascendente. ¿Qué es lo trascendente? Responder a la pregunta filosófica de cuál es el sentido de mi vida, de para qué hago yo cada cosa que hago, porque si cada cosa que hago va a ser para que pueda cambiar el modelo de celular o el modelo de zapatillas, algo está fallando en mi vida. Es lógico que voy a estar frustrado, angustiado, con actitudes depresivas, ansioso, porque no estoy trabajando aquello para lo que es la naturaleza humana. Lo espiritual, vuelvo a decir, no tiene nada que ver con religioso. Espiritual es que yo pueda, a través de la meditación, de mi trabajo introspectivo, de tener tiempo para mí, de encontrar el sentido de mi existencia, pueda entender cuál es mi rol y función en el contexto universal. ¿Cuál es mi rol y función en la gran arquitectura del universo? Porque es absurdo pensar que yo nací de casualidad en un momento determinado, en un lugar determinado del universo, total para estar. Bueno, no. Eso que en la antigüedad se tuvo muy en cuenta, el desarrollo científico y tecnológico ha ido dejando, yo diría aviesamente de lado, estos temas. La trascendencia, el legado. Hoy hablar del legado, me pasa en los talleres, en las conferencias, en las presentaciones de los libros, la gente mira un poco, ¿qué legado? ¿Qué? ¿La plata que usted le deja a sus descendientes? ¿Qué es el legado? No. El legado es algo que yo le dejo a los demás humanos, que les puede ser útil, que les puede servir a uno o a muchos. Es ¿para qué cuernos estoy vivo yo? Algo que me trascienda, algo que no sea yo para mí. Y bueno, eso que en la historia de la humanidad estuvo siempre presente, el desarrollo científico y tecnológico lo ha ido disolviendo. A eso se sumó otro hecho que yo digo muy grave. Le hicieron creer a la mayoría de la gente, hasta antes de la pandemia, sobre todo hablo de Occidente y del Oriente occidentalizado. El mundo oriental, que sigue siendo oriental, se maneja con otras pautas. Todavía tiene en cuenta lo espiritual, al revés, no quieren reencarnar, quieren irse al nirvana, no volver más a este nivel, entienden que volver a este nivel es un castigo, es otra visión. Así que yo estoy hablando de los occidentales y del Oriente occidentalizado. Hacia fines del siglo XX, y ya avanzado el siglo XXI, el mundo, sobre todo de los negocios, de las ventas, de lo que se llama el marketing, nos hicieron creer en la existencia de algo llamado la zona de confort.
Nos reímos, claro, nos reímos porque nosotros tenemos juicio crítico, pero muchos se los creyeron. Que podía haber una zona de confort, que podía haber algo donde yo como humano tenía seguridad, certeza, sabía lo que iba a pasar, a fin de año me iba a poder ir tranquilo un mes de vacaciones, no iba a problemas, cualquier cosa me endeudo y después cuando vuelvo no sé cómo pago la deuda, pero no importa. La zona de confort, usted compra esto, tiene aquello, se suscribe a tal sistema, usted vive en la zona de confort. Pero mucha gente se lo creyó. Me pasaba antes de la pandemia, en conferencias, presentaciones de libros, sobre todo en las ferias del libro de las provincias de acá en Argentina, gente de cierta edad cronológica, que uno supone que ya ha entendido un poco cómo es la vida, gente diciéndome, pero doctor, ¿habrá alguna manera de que uno pueda vivir sin problemas, sin dificultades? Mire, en este plano no, porque la vida humana en este plano terrestre es que yo cada mañana me despierte y diga qué dificultades voy a poder resolver, qué problemas surgirán, qué imprevistos, porque ser capaz de resolver eso me hace mejor persona y demuestra que estoy vivo plenamente. Sin embargo, había gente, mucha y debe haber todavía, que piensa que se puede vivir en este plano sin problemas, sin dificultades. Bueno, vino la pandemia. Y eso fue un par de sopapos terriblemente dados en todo Occidente y en el Oriente occidentalizado a aquellas personas que creían que se podía prever las cosas, que todo estaba previsto, que nada raro iba a pasar. Bueno, pasó de todo. Entonces, todo este prefacio es para llegar a tu respuesta. ¿Cómo está la situación ahora? Según como cada uno la quiera ver, muy bien o muy mal, o terriblemente mal o maravillosamente bien. ¿Por qué? Porque en este momento lo que prevalece es la frustración, las actitudes depresivas, la angustia, la ansiedad. Tanto es así que muchos estamos diciendo, pasó la pandemia del COVID-19, pero ahora estamos avanzando y no sabemos cómo sigue y hasta cuándo. Y hablo de todo Occidente y el Oriente occidentalizado, estamos en la pandemia psicológica y psiquiátrica. La gente está alterada, muy poca gente ha podido sacar la parte positiva de este aprendizaje. Entonces, por eso digo, si queremos decir qué oportunidad para empezar de nuevo, qué oportunidad para, como se dice ahora, reinventarme, qué oportunidad para dejar de cometer los errores que cometí y empezar de nuevo, qué oportunidad para concentrarme en la concreción de mis deseos positivos de vida. Bueno, este es un momento maravilloso, porque no es cuanto cómodo. más hundido estás, más posibilidad tenés de hacer hincapié y salir. Ahora, si te vas a quedar diciendo qué barbaridad, mirá el lío que estamos y ahora qué hicimos y cómo salimos de esta, bueno, muy mal, porque vas a ir empeorando. Ahora, yo me quedaba pensando también en cuánto hay en lo que respecta a ingeniería social con respecto a todo, ¿no? ¿Yo? Entonces, esa gente que no se cuestiona, porque empezamos hablando de la tecnología y llegamos al tema de la pandemia y todo tiene que ver en parte con ingeniería social, de cómo imponen, cómo se debe vivir, en qué tenés que gastar, qué es lo que tenés que comprar, es como el juego de la vida. Entonces hay algunos que despiertan y es esa parte trascendente de, bueno, no solamente vengo a comprarme el auto, tener 2 hijos y todo lo demás, sino que hay algo más, ¿no? Que como vos decís, dejar un legado, ahondar en la parte trascendente de mi ser y hacia otros. Pero, bueno, te preguntaba eso, el tema de la ingeniería social con el tema de... Desde un principio. Ya te contesto. Sí. Pero para ser un poco irónicos, no tomarnos todo esto así como trágico. Porque además no es trágico, es dramático. La diferencia entre la tragedia y el drama es que la tragedia es lo inevitable y el drama es lo que se puede evitar. Esto es dramático, se puede evitar. Pero voy a comenzar con una ironía. Les pregunto a ustedes, a los que nos están siguiendo, a todos. ¿Ustedes irían a atenderse
a un hospital o a un sanatorio que en lugar de estar dirigido por un médico, estuviera dirigido por un abogado? Y no. Como mínimo Claramente. te vendría alguna sospechita. Ujú. Vos dirías, che, pero el director de un hospital, de un sanatorio, tiene que ser un médico. Y si es un médico que es profesor de la universidad, es titular, es académico, mejor, estoy en buenas manos. Bueno, en esto vamos a coincidir todos. Ninguno va ahora a decir de los que nos siguen, no, yo prefiero un abogado. Además, ¿por qué digo abogado? No me la agarro con los abogados. ¿Por qué digo abogado? ¿Qué título tiene el director general, título universitario? ¿Qué título universitario tiene el director general de la Organización Mundial de la Salud? No es médico. Ah, no es médico. Bueno, no será médico, será bioquímico. No. ¿Químico? No. ¿Enfermero, licenciado en enfermería? No. El director general de la Organización Mundial de la Salud tiene título de abogado. Permítanme, no estoy haciendo una ironía en cómo llevo adelante esto, pero lo que acabo de decir es cierto. Búsquenlo en Google. Entonces, esto a mí me llama un poco la atención. Por eso a mí me interesan siempre los datos. Esto ya es un dato relevante. Usted no tendría de director de una clínica médica, de un hospital, un sanatorio, a un abogado, mucho menos al que dirige la Organización Mundial de la Salud. Ya hay como mínimo algo raro para que los que pensamos y reflexionamos digamos, acá hay algo extraño. Los conocimientos de un abogado son más bien para entender las leyes, pero si yo tengo que organizar algo que va a cambiar la legislación habitual por una situación extraordinaria, si yo, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que tuviera que decir que hay algo grave y por lo tanto la libertad que está en todas las constituciones de los pueblos democráticos de transitar libremente, salir y regresar, van a ser conculcadas y se va a transgredir y se va a dejar a un costado ese derecho constitucional de las democracias, me vendría muy bien un abogado. Ese abogado me asesoraría muy bien. No me podrá asesorar sobre lo dañino que sea un virus, porque esto tendrá que ser un médico infectólogo, tendrá que ser un investigador. Bueno, a mí me llama la atención eso. Lo que vos hablabas de la ingeniería social, por supuesto, atrás de todo esto, de todo lo que ha ido pasando desde fines de los años 90, 1990 en adelante, y quizás antes también, y quizás en algunas investigaciones lo podemos llevar hasta terminada la Segunda Guerra Mundial, a partir de ahí una cantidad de cambios que son ingeniería social para cambiarle las conductas a las personas de manera masiva con el argumento de que se va a vivir con una mejor calidad de vida. Claro, insisto, si la mejor calidad de vida es esta tecnología, eso es verdad, pero eso tiene que venir acompañado de que yo pueda desarrollar todo lo que hace a la esencia humana. Lo que hace a la esencia humana, como decíamos recién, es lo espiritual, lo intelectual, lo filosófico. El tiempo libre, les cuento algo que parece paradójico. Yo defendí mi tesis de doctorado en psicología social, si no me equivoco, en 1986, 84, 86. Para esa época, antes de ir a hacer la defensa, que es la defensa de la tesis de uno, una cosa pública, con un jurado de varios doctores, el público que está, los alumnos, me fui a participar como escucha de otras defensas de doctorado. Y entre ellas fui a una defensa para un doctorado en psicología, a secas. Y allí, 1984-1986, y allí el doctorando
aprobó y se recibió de doctor en psicología con una tesis que sostenía que hacia el año 2001, después de esa gran fecha que iba a ser el 2000, para el 2001 iba a aparecer una nueva forma de ser humano a la que él llamó el Homo Ludens. Porque la ciencia y la tecnología se iban a desarrollar de tal manera que los humanos íbamos a tener tiempo lúdico. Lúdico es de esparcimiento, de diversión, Ludens. Yo no tengo necesidad de explicarles, ni a ustedes ni a los que nos siguen en este momento, cómo se equivocó con esa tesis ese hombre. Porque llegamos al año 2001 y lo que se empezó a escuchar, que ahora en pleno 2022 se sigue escuchando, es, che, no alcanza el tiempo para nada, falta tiempo, se acortó el día. No, no se acortó el día. Lo que el día sigue teniendo 24 horas, que ahora tiene 60 minutos y cada minuto 60 segundos. Aquí lo que pasó es que la tesis del Homo Ludens, la técnica y la ciencia nos va a dar tiempo disponible. La técnica y la ciencia, manejada por estos ingenieros sociales, ha hecho que no tengamos tiempo ni para dormir, porque la gente se queda enganchada en las series de los canales de televisión y demás, y entonces te altera el ritmo del sueño. Entonces, para volver a tener el ritmo del sueño adecuado o poder estar despierto durante el día, ahí hay que tomar determinado comprimido, que además hay que tomarlo de por vida. Entonces el laboratorio se asegura una entrada enorme de dinero. Esto es lo real. Por eso, frente a esto, alguien que nos diga, ¿y frente a esto qué se puede hacer? Lo individual. Tomar primero que otra cosa, tomar conciencia. ¿Y cuál es la pelea que se da contra esto primero que todo? Yo voy a hacer tiempo para mí. Voy a hacerme esa pregunta que dijimos hace un rato. ¿Cuál es el sentido de lo que estoy haciendo? A ver, este lugar a donde voy a ir, ¿tiene sentido para la concreción de mis proyectos de vida, mis proyectos positivos? No, ahí estoy yendo porque otros van, no voy. Hago esto otro, me quedo enganchado a este televisor viendo esto, ¿me conviene esto a mí o me conviene leer un libro que me haga reflexionar? ¿O me conviene hacer esto otro? ¿Me conviene? Bueno, esa es la batalla que hay que dar. Pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo y proactivo. Proactivo, yo tomo mis propias decisiones. Por eso te decía hace un rato, según cómo se vea la situación, podemos decir, che, qué desgracia, qué mal que estamos, o podemos decir, pero qué oportunidad para volver a empezar, corregir mis errores e ir para adelante. Esto es maravilloso. Ahora, lo de ingeniería social no es que hay un poco. Es todo. No podemos decir 200%, pero 100% seguro, total. Total. Y hay que estar alerta. Los estímulos permanentes que te llegan a través de todo. Vos haces una búsqueda, escribís un mail y en el mail pones una localidad determinada. Y resulta, porque te estoy contestando, vos me preguntaste dónde queda tal cosa y yo te digo en tal lugar. Muy bien. Al rato me empieza a aparecer en la pantalla del mail, a la derecha, una cantidad de publicidades. ¿Quiere ir al hotel tal? ¿Hay tal negocio en tal lado? ¿Cómo se enteraron, muchachos? Ah, claro, yo escribí un mail que tiene ese nombre, ya me están ofreciendo. O sea, el bombardeo de estímulos externos es permanente. Frente a eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si el estímulo externo es permanente, frente a esto, una alerta permanente. ¿Esto tiene que ver con mi vida? No. ¿Esto tiene que ver con mi sentido de vida? No. ¿Esto es lo que yo busco? Sí. Entonces voy para ahí. Pero es un acto de protagonismo permanente. Y otra cosa, Dios nos libre de ser normales. Otra cosa que nos han hecho creer es que la normalidad es sana. No. Todos los que hemos hecho metodología de la investigación científica sabemos que normal es allí donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. O sea, que si yo salgo ahora a hacer una encuesta, voy a encontrar que lo normal es que la gente esté frustrada, angustiada, sin proyecto de vida. Bueno, eso es todo malo. Así que Dios nos libre de ser normales y aprendamos a ser anormales, atípicos, diferentes, para poder convertirnos en únicos e irrepetibles, que eso es la condición humana. Nosotros no somos manada, nosotros somos
únicos e irrepetibles. Tenemos que ser así, pero eso hay que lograrlo. Hermoso, qué buena respuesta. Gracias. Por ahí a mí me pareció maravillosa la reflexión, para salir, iba a decir para salir del campo de lo exotérico, pero terminamos hablando del ser, de la esencia, del descubrirse uno mismo, así que no creo que tenga que ver con lo exotérico como lo fácilmente asequible para cualquiera, claro, sino que simplemente esa reflexión es valiente porque implica conocerse uno mismo con sus sombras, sin lugar a duda. Ir también a eso que no es humanidad, que eso que nos acompaña desde siempre, eso que está entre nosotros y nunca se habla, eso que cualquiera de nosotros, o alguno en un ámbito que no corresponda a los cánones normales, lo habla y puede ser señalado como un loco, como un anormal, no como un extraordinario. Situación de vida extraterrestre en este mundo, y mi pregunta va más a cómo puede afectarnos lo que está sucediendo, a si Antonio Laceras cree que se dará una gran revelación, tal vez a modo lúdico simplemente, o a partir de conocimientos o su propia idea sobre el tema. Yo estoy convencido que los visitantes extraterrestres están haciendo, y digo visitantes extraterrestres en plural, porque estoy convencido que no vienen de un solo lugar. Por eso cuando alguien me dice, vendrán de otros planetas, de este sistema, de otros sistemas solares, y puede ser. Vendrán de otros planetas de la Vía Láctea, puede ser. Vendrán de universos paralelos, puede ser. No serán viajeros en el tiempo, puede ser. Todo esto puede ser. Yo no acredito que estemos siendo visitados solamente por una humanidad que sistemáticamente está viniendo. No, es probable que en este momento que estamos conversando esto, por primera vez una nave de otra humanidad esté llegando por primera vez acá al sistema solar. Van, vienen. Ahora, a la pregunta de, bueno, pero si es así, ¿por qué no se contactan con nosotros? No se comunican con nosotros porque están haciendo algo que los que conocemos de ciencias humanísticas, disciplinas humanísticas, conocemos perfectamente que tiene nombre en la ciencia terrestre. Se llama observación no participante. Cuando uno va a estudiar una comunidad que le es ajena, uno no la altera, uno la estudia desde la distancia, investiga, toma sus notas, pero no es que uno va a una isla en la Polinesia y le dice, mire, deje de pescar de esta manera, ahora hay que pescar con radar, deje de usar esto, hable por el celular. No, eso ya sería participar y por ende alterar el natural, no normal, natural desarrollo de esa comunidad. Están haciendo observación no participante. Por eso cuando alguien me dice, ¿no será que está por venir una gran revelación? ¿Cuándo se van a comunicar? No, nunca. Ahora, sí acepto que alguien me diga, pero pareciera que en el pasado sí se comunicaron. Sí, pero eso nos lleva a otro punto. Eso nos lleva al punto de preguntarnos si los humanos somos realmente resultado de eso que explica la ciencia académica, la ciencia oficial. Bueno, primero una molécula, después los animales, de los vegetales, los animales, los homínidos, los homos, y aparecimos nosotros, o si nosotros somos, como bien decía y dice Erich von Däniken, el resultado de mutaciones que hicieron seres de otros mundos que tomaron a la Tierra como un banco de experimentación. Y entonces sería la pregunta, entonces nosotros somos el resultado de un experimento, y esto es como una gran pecera, y nos están investigando y nos vienen a ver cómo evolucionamos. Yo la respuesta que les voy a dar es, a mí no me extrañaría para nada. Uh-huh.
Y tengo una pregunta, ¿crees también que, por ejemplo, hay de los, vamos, llámese, buenos y malos, ¿no? O sea, a favor y en contra de la humanidad. Y si también, como decía el famoso, ¿no?, que lo he podido conocer, Fabio Serpa, si hay extraterrestres entre nosotros, llámese así. Más allá de que todos, bueno, de dónde viene el ser humano, todos tengamos algo. Pero digo, habrá, no solamente observan, sino tal vez están y participan, o solamente observan, o qué, como... Vos comenzaste con un término que es el que corresponde para la pregunta que estás haciendo. Vos me dijiste si creo, Sí, porque realmente sería una cuestión de creencia. En cambio de lo otro que les dije recién, no, de eso no creo. Estoy convencido y hay pruebas. En cambio esto otro, por ejemplo, preguntarse, y algunos serán buenos y otros serán malos. Yo sé dónde están los malos, lo digo siempre. Los malos están en las películas hollywoodenses. Ahí está demostrado que los malos están, ¿eh? Siempre los extraterrestres vienen a conquistar la Tierra. Ahí sí digo, usemos sentido común. Somos un puntito menos que un granito de arena en el universo. El que puede andar visitando planetas y sistemas solares va a venir a encontrar algo que solamente tenemos los humanos. No, estas son películas con guiones hechos en términos netamente humanos. Como nosotros sí salimos a conquistar, a sacarle al otro lo que es suyo, etc., pensamos que los extraterrestres deben ser igual. Ahora, prueba de eso no hay ninguna. Los extraterrestres son malos. Bueno, muy bien. ¿Y dónde bajaron para ser malos? ¿A cuántos mataron? Son buenos. Son buenos. Muy bien, son buenos. Bueno, ¿y cuántos bajaron y le hicieron bien a uno y le trajeron la cura del cáncer al otro? No, tampoco. Pero son creencias. Viven con nosotros. Esto que tantas veces discutimos tantas cosas con Fabio Serpa y nos queríamos tanto. Pero ahí está la clave. Poder discutir y no perder el afecto, la amistad por eso. Porque él estaba convencido, decía, los extraterrestres entre nosotros. Tanto es así que un libro mío, de mis primeros tiempos, ya recontra agotado, se llamó OVNIs, los extraterrestres entre nosotros. Pero yo lo que buscaba plantear era otra cosa, que llegan a la Tierra con estos fines investigativos. En cambio otros, como vos bien preguntabas, dicen, pero están viviendo con nosotros. Bueno, puede ser, puede no ser. Okay. Hasta ahora no me encontré con ninguno. Me he encontrado con testigos que dicen que se encontraron, pero que cuando le digo, ¿cómo tiene usted la clave de que eran extraterrestres? Bueno, me pareció, no sé, no, porque se fue, porque no volvió. Bueno, muy flojito para que yo acreditara eso. Perfecto. Y me gustaría, porque bueno, hace un tiempo estuve viendo entrevistas, no sé si conoces a Corrado Malanga. No es que yo comparta su visión, pero me interesaría tu punto de vista. Él estudió 3.500 casos de abducción y él habla mucho de un parasitaje, ¿no? De estos extraterrestres, no digo que todos, como vos bien dijiste, vienen de todos lados, o sea, y nada, y calculo que no solamente a este planeta, sino a otros, ¿no? No somos justamente el centro de los universos, ¿no? Entonces, bueno, pero desde lo paranormal, ¿no? Desde ese lugar, eso podrían ser, o sea, tal vez en vez de ser entidades extraterrestres, otras cosas, o hay entidades extraterrestres que parasitan. También es como que se liga, que es lo que estábamos hablando antes con David, al tema de los exorcismos, ¿no? O sea, ¿qué onda? A veces puede ser un extraterrestre que se incorpora dentro de una persona, en otro momento, depende de quién lo mire, puede ser un demonio o puede ser un espíritu maligno, o ¿hay de todo o qué hay? Es complejo. Lo primero, para empezar a responder lo que está más seguro, lo primero es el tema del exorcismo. Lo de la posesión demoníaca se podía entender hace 500 años, donde el conocimiento de la mente humana y la parapsicología eran cosas que ni existían.
Pero yo voy a repetir una frase de uno de mis maestros en parapsicología, que fue el sacerdote jesuita Oscar González Quevedo, ya fallecido, que en esa época era el director del Centro Latinoamericano de Parapsicología, que tenía su sede en la Facultad de San Quieta de San Pablo, Brasil, donde yo en mi juventud estudié ahí como internado. González Quevedo siempre nos decía esto: miren, qué raro que es el demonio. Parece tan poderoso, ¿no? Y sin embargo, viene el psiquiatra y le da al poseído un calmante y el demonio se entrega. Entonces, cualquier discusión sobre la posesión demoníaca la vamos a conversar después que venga el psiquiatra y le inyecte lo que corresponde. Curiosamente, el demonio se entrega. Hoy conocemos que no es posesión demoníaca, no es una fuerza oscura. Hoy conocemos que es lo que Jung llamó arquetipos de lo inconsciente colectivo. El mismo Jung dice, esto actúa, es un aspecto psicológico, un problema psicopatológico que actúa en la persona y le da, sí, características que en otra época eran las de un poseído, endemoniado. Por ejemplo, el sansonismo. La persona está poseída en ese momento y llegan 10, 12 enfermeros y a un tipo flacucho, debilucho, no lo pueden parar. Entre todos no lo pueden parar. Llega el psiquiatra, lo inyecta, se fue el sansonismo, se fue el demonio. Vamos. Esto ya tiene explicación. Ahora, eso para aclarar lo último que decía. Lo primero, yo también me hago la misma pregunta y tengo la misma inquietud que vos señalaste. Cuando me dicen acá tenemos 3.500 casos de abducción y le han metido un chip o tiene tal elemento. Sí, muy bien. Ahora, ¿cómo conocemos que fueron abducidos por extraterrestres? ¿Cómo conocemos que esa abducción que está relatando el abducido no es un hecho mental que le fue puesto en la mente a la persona? Algo como una alta hipnosis. Porque me parece a mí que el tema es que a raíz de todo lo que hablábamos lo científico-tecnológico, nos fuimos olvidando que a lo largo de toda la historia de la humanidad se tuvo siempre en cuenta que junto con nosotros conviven ciertas entidades. Entidades que de alguna manera interactuaron siempre con nosotros. No solo gnomos, hadas, elfos y duendes. Entidades. No es solo lo que nosotros podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Y la gente del pasado, que tenía una vida diferente, tenía más percepción. Eran capaces de ver cosas. Cuando hoy alguien nos dice, pero tengo un perro, tengo un gato, y el gato se queda mirando y maulla ahí a la nada. No, no maulla a la nada. El gato está maullando o el perro mostrándole los dientes, algo que usted no puede ver con sus ojos. Pero la sensibilidad de estos animales sí. Entonces, todas estas cosas que conviven con nosotros y que hoy no las mencionamos, bien pueden haber sido las que en algunos, no digo en todos, pero en muchos casos o en algunos casos, hayan producido lo que se hizo en el resultado de estas 3.500 investigaciones. No ponemos en duda el resultado. Acá nos están diciendo, señores, aquí hay algo raro y lo hemos constatado, lo hemos comprobado. Lo que estamos diciendo es, pero realmente la única posibilidad que hay es la hipótesis de que esto lo hicieron extraterrestres que vienen de otros mundos. A ver si no hay necesidad de apelar a los extraterrestres y tiene que ver con cosas de este planeta. ¿Y qué serían? ¿Seres desencarnados que quedaron en este plano, por ejemplo? Por eso los llamamos entidades, no solo seres desencarnados, no. Acá no estoy pensando en seres desencarnados, sino en otro tipo de entidades. ¿Cómo por ejemplo? Es que no tenemos nombre. Ok.
a lo largo de la historia de la humanidad se le ha puesto distintos nombres de dioses, de cosas, seres que vienen de lo profundo de la tierra, porque los nombres los ponemos nosotros. Mañana un zoólogo encuentra en medio del Amazonas una nueva especie de pájaro y le pone pájaro tal. Ahora, no es un pájaro, nosotros decimos que es un pájaro, pero o sea, el nombre es lo de menos. El hecho, pero la naturaleza generó esto. Bueno, la naturaleza genera, o lo que sea, pero la naturaleza genera una cantidad de cosas que a lo largo de la historia de la humanidad se le pusieron distintos nombres, pero que interactúan con nosotros. Y hoy nosotros, por esa supuesta mejor calidad de vida, hemos ido inhibiendo nuestros sentidos, sobre todo el de la vista, y cosas que nuestros abuelos podrían haber percibido, hoy no se perciben. Pero siguen presentes y actúan. A mí me gustaría hacer una pregunta, tal vez pedir algún tipo de conclusión de Sí. una persona multidisciplinaria, multifacética, que como sabemos ha estudiado y ha dedicado una vida a desentrañar este tipo de cuestiones. No simplemente a qué conclusión se puede arribar, sino cuál sería el mensaje que podrías dar a la audiencia a partir de lo aprendido, de lo vivido, de lo experimentado, incluso algún tipo de deseo. Pero por sobre todas las cosas me gustaría que hable la experiencia, el conocimiento y tal vez la sabiduría. Breve, preciso y concreto. La vida es una experiencia maravillosa. La vida debe ser vivida, pero vivir la vida es para atrevidos. No estoy diciendo vegetar, estoy diciendo vivir, o sea, ser protagonista, construir la propia historia. No hay destino, no hay destino, no hay fatalidad. No hay cifra prefijada, no se necesita un adivino ni una bola de cristal. El futuro es el resultado de las decisiones que yo he tomado, tanto como de las que no he tomado. Así que teniendo en cuenta eso, yo me adueño de mí mismo y me convierto en protagonista de mi propia vida. Allí no soy, sino que voy siendo. Estoy vivo todo el tiempo, estoy abierto a nuevas percepciones, a nuevas experiencias. Eso es la vitalidad. Vitalidad es eso, estoy vivo. Pero la vida es para los que se atreven a mirar, levantar la vista, ver un horizonte y decir, ahí todavía no fui y me interesa ir. Me levanto y voy. Porque la vida es para los que se la llevan por delante. Hermoso. Espléndido. Bueno, Antonio, muchísimas gracias para ir cerrando. Muchísimas gracias, porque es un gusto escucharte. Espero que no sea la última vez. Hay muchísimos temas que quedaron para aprender de vos, para preguntarte. Así que bueno, espero no sea la última vez. Un abrazo enorme. No será la última vez. Y ahora lo que sí les mando para todos, un luminoso abrazo. Un abrazo muy luminoso, un luminoso abrazo para todos y cada uno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pléyades, centro de luz.